obligado que el Gobierno responda. Señora consejera, señorías, de nuevo buenas tardes. El Partido Popular hizo un presupuesto para el año 16 trucado. Bajó los impuestos porque había elecciones, hizo una previsión de ingresos por encima de lo razonable porque había elecciones, y mucho antes de la incertidumbre política que estamos viviendo ahora, tomó varias decisiones. La primera, abril del año 16, el señor Montoro, consciente del presupuesto electoral que había hecho, hizo retenciones de crédito de no disponibilidad de 2.000 millones de euros en el presupuesto estatal. Cerró el grifo a 2.000 millones. En el proceso electoral, a Rajoy le trincaron una carta a la Comisión que decía, entre otras cuestiones, que después de las elecciones tomaría medidas, entre ellas el cierre presupuestario. Y el 15 de julio hay una orden del ministro haciendo un cierre presupuestario con la intención de no gastar, de recortar, de ajustar. De manera... Y una tercera cuestión que están ahora tramitando, como no cuadran los asuntos, ahora están intentando hacer una modificación del impuesto de sociedades para adelantar contablemente 6.000 millones que permitan cuadrar. Y todas estas decisiones fueron tomadas antes de la incertidumbre política, antes del no es no, que va a tener tela en el futuro, y si no ya lo veremos. De manera que todo esto lo hizo el Partido Popular porque había hecho un presupuesto intencionadamente inflado, y antes de que se apareciera esta nueva situación política se retuvieron 2.000 millones de no disponibilidad, se hizo un cierre presupuestario y ahora se intenta ajustar los ingresos por la vía contable de adelantar el pago del impuesto de sociedades para ver si cuadra. De manera que lo que hizo el Gobierno de España fue política presupuestaria engañosa porque había un proceso electoral. Y aquí no vamos muy distante. Aquí hicimos un presupuesto para el año 16 sin aprovechar la capacidad fiscal de esta comunidad, sin utilizar todas las potencialidades de gasto que tenemos, porque el conservadurismo de España lo aplicamos al rajatabla. Y no solamente porque la regla de gasto establecida en el artículo 12 de la Ley de Estabilidad dice en el punto 4, lo he recordado en unas cuantas ocasiones, que el gasto computable, cuando se establece el techo de gasto, se añaden. Si pones nuevos impuestos, nuevos ingresos, se añaden, y si los rebajas, se reducen. Y ustedes rebajaron impuestos con nuestra capacidad de gasto disminuyó. De manera que ahora estamos recogiendo el fruto de sus políticas. Pero dicho eso, ustedes antes de verano anunciaban premios, anunciaban créditos extraordinarios, anunciaban que se acabaron los recortes y anunciaban presupuestos expansivos, porque estaban en periodo electoral, y en septiembre anuncian no, hacen recortes. Reducen el crédito extraordinario de 123 a 69. Me refiero al crédito extraordinario vinculado al endeudamiento, no a la liquidación de la financiación autonómica del año 14. Y además dicen públicamente, lo dice el director general de presupuesto y no me ha contestado, que si no llega a ser por el cierre, los números rojos alcanzarían 694,34. Explíqueme esta cifra, porque el director general de presupuesto entiende, entiende. De manera que explíquenos esa cifra. ¿Me están comprendiendo? Pues el director general de presupuesto entiende de presupuesto. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir 694,34 millones de números rojos si no llega a ser el cierre? Pero no, ustedes cuando salen de la reunión con Montoro y le da con la puerta en las narices, usted escribe la orden. Y la tenía prevista, los socialistas protestaron un poquito, lo que suelen hacer, ¿no? Y entonces usted retrasó su publicación hasta que hubo un gobierno deliberante. Y en ese momento, el señor presidente y usted misma estaban por ajustar cuentas con el consejero de Sanidad.
por ajustar cuentas con el consejero de Sanidad. Por eso dijeron públicamente que era un mal gestor, que tenía más dinero y peores resultados. Y dijeron que los gerentes eran unos despilfarradores, que estaban allí cobrando para ajustar el gasto público y no para gastar lo que se les ocurriera. Y por eso introducen no ya el primer argumento, sino un segundo argumento. Primero, ajustamos porque hay incertidumbre sobre las transferencias y ajustamos porque hay una desviación en sanidad. Y lo ponen en el argumentario de la orden de cierre, que hoy no lo ha citado. Planteamiento, señora consejera. Nosotros estamos recogiendo los frutos de lo que hemos sembrado. Se pone de nuevo en evidencia que el sobrecumplimiento en los objetivos del déficit en la legislatura pasada impidió la consolidación de más de 300 millones en gasto público que luego sirve para cuantificar y aplicar la regla de gasto y definir el techo de gasto. Y lo hicieron ustedes. Ustedes no han utilizado la capacidad fiscal de esta comunidad para aumentar los ingresos y atender a la gente. Ustedes hacen un cierre presupuestario que, como el de Montoro, significa intentar gastar menos. Porque lo que no va a pasar es que Montoro cierra y recorta y ustedes cierran y no recortan. Pues levante el cierre, que es una orden suya. Pues rompe el tema y deja. Porque ¿qué consecuencias tiene este tema? Primero, que se va a ajustar el gasto. Evidente, por eso se hacen los cierres presupuestarios adelantados. Para gastar menos, para recortar. ¿Cómo que no? ¿Por qué lo ha hecho Montoro? ¿Por qué ha retenido usted 122 millones de créditos disponibles? Porque hay 122 millones de créditos no disponibles que ha decidido la señora consejera. Por cierto, 25 en sanidad, 35 en el Departamento de Economía. Ya le preguntaremos de dónde, ¿no? Pero ha habido créditos de no disponibilidad. Y ahora hace un cierre, teóricamente, por la previsión esa. Pero esta mañana, además, fíjense, las contradicciones de ustedes no son por meses, son por días o por minutos. Esta mañana le dijo usted a mi compañera que el presidente había dicho en el primer punto que no había ningún problema con que el ministro iba a exceptuar los 300 y pico millones pendientes. Se lo dijo, lo oí yo, estaba allí. Y esta tarde, pues si está usted segura de que le van a transferir los 300 y pico millones que han identificado, levante el cierre. ¿Qué sentido tiene el cierre si no es para ajustar? Y para otra cosa, para controlar, porque ahora aquí no se mueve nada sin Hacienda, sin su control, nada. Si antes teníamos 10 embudos, ahora tenemos 1. Ahora la burocracia de las cosas que han exceptuado va a ser mayor porque todo tiene que pasar por su departamento. Y como ustedes andan bien con su socio, como se sabe, y es público y notorio, el entendimiento, el cariño, la confianza, la estabilidad, pues supongo yo que le aplicarán ustedes el correctivo pertinente a los departamentos que no pertenecen a su organización. De manera, señora consejera, ustedes no han aclarado con claridad cuáles son las razones del cierre presupuestario. Ustedes tenían un discurso en las elecciones y otro 2 meses después. Primero los mejores premios, expansión, crédito extraordinario y ahora recortes este año, crecimiento cero el próximo año, en definitiva, ajuste fiscal salvaje. Y eso sí, aprovechan el cierre presupuestario para controlar. Ahora no se le mueve nadie, ya no se le movían muchos antes, antes del cierre presupuestario, porque lo estamos viendo, ¿no? Un día sí y otro también. Por cierto, hoy me han dicho que estaba usted contenta, ¿no? Ah, pues no más de lo normal. Es que hubo una cosa en el sur de Tenerife que me dijeron que la dejó contenta. En un municipio de... Señora consejera, no han explicado ustedes el tema. Han dicho una cosa antes de verano y otra después. Una cosa y la contraria. Han ido cambiando las cifras a lo largo de la semana. Primero el ajuste era por Montoro y luego por el consejero de Sanidad. Porque esta mañana el presidente dijo que el ajuste, el cierre presupuestario era para salvar a la sanidad. ¿En qué quedamos? Sinceramente, creo que ustedes han hecho una política económica y presupuestaria conservadora, que ha sacrificado los intereses generales, los servicios públicos, y que la utilizan de manera absolutamente partidista y contraria al interés general. Y la última de las expresiones de esta manera de intervenir la tienen ustedes con la crisis sanitaria, diciendo públicamente
que teníamos más dinero este año que el año pasado, cuando usted sabía perfectamente que de un presupuesto de 2.627 se había pasado a un presupuesto de 2.803 definitivo en el año 15. Y sin embargo le dijeron a la opinión pública que el consejero de Sanidad le sobraba dinero, tenía más dinero este año que el año anterior y que no sabía gestionar. Debió el señor presidente verle las orejas al lobo, porque en la reunión con los gerentes de este lunes parece que entendió que la sanidad tiene que atender a la gente, que no se puede mantener a 92.000 personas en lista de espera y ahora le permite gastarse 15 millones más. Quiere decir, incumplir, en vez de 181 serán 200, ¿no? Que es lo que decía el consejero al principio de la legislatura. Aclárense, expliquen las cosas, porque están perdiendo crédito a pasos agigantados. Gracias, señor Rodríguez. Para finalizar, la señora consejera.